Bueno, muchísimas gracias. Para mí también es un privilegio, un honor estar acá con todos ustedes, con cada uno de los países que cada uno de ustedes representa. Para mí es un honor también, como lo decía el pastor Alberto, él es mi padre espiritual y desde que empecé el cristianismo fue ahí con él y he estado en todo mi proceso de formación hasta estar ahorita a donde Dios me ha traído por su gracia y por su misericordia. Yo creo que Dios quiere llegar y bendecirnos en gran manera en esta mañana. Como lo decía el pastor, mi nombre es William Palacio. Estoy acá pastoreando por la gracia de Dios el departamento de La Guajira, en la capital, en Riohacha. Ya llevo casi 15 años acá y de verdad que ha sido una bendición. Así que yo creo que prepare su corazón porque en esta mañana el Señor va a hablar poderosamente a cada una de sus vidas y vamos a estar viendo a la luz de la escritura todo este tema de batalla espiritual. Así que hemos sido bendecidos en gran manera durante todos estos sábados y creo que el Señor también va a seguir bendiciéndonos hoy a través de su palabra. Así que yo voy a tocar hoy un tema bien importante que se llama legalidad espiritual y enemigos que tocan o que atacan a la iglesia del Señor. Yo voy a compartir las diapositivas, voy a estar compartiendo pantalla y vamos a estar mirando acerca de este tema de batalla espiritual. Creo que podemos ver ahí. Voy a estar tocando este tema de legalidad espiritual y espíritus que atacan a la iglesia. Y empiezo primero diciendo que gracias al Señor, el Señor dejó todo y la palabra de Dios nos enseña en Proverbios capítulo 26, 24, verso 6, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Algo bien importante en la batalla espiritual es que no es de cualquier manera. La batalla espiritual no se hace de cualquier forma. La batalla espiritual tiene que ser con ingenio o en otras versiones dice con inteligencia. La batalla espiritual debe ser cada día, cada vez que la hacemos con inteligencia, con sabiduría. No se puede hacer de cualquier manera porque es una batalla que es seria. Hay un mundo espiritual, estamos bajo un mundo espiritual, como lo decían los anteriores predicadores y conferencistas, es un mundo no contra la gente, sino contra un mundo espiritual. La escritura lo dice en Efesios 6, ¿verdad? Que nuestra batalla no es contra la gente, sino contra un mundo espiritual que está organizado en huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas, principados. Y vemos claramente que se necesita inteligencia, se necesita tratado a la luz de la escritura. Por tal razón, nuestra guerra, nuestra batalla no se hace de cualquier manera. Se necesita tener unos parámetros de legalidad, porque el enemigo no va a asustarse, el enemigo no tiene miedo porque alguien grite fuerte o porque alguien lo haga de alguna manera. La guerra, el enemigo cree al que vive en santidad porque sin ella nadie verá al Señor. Entonces, para hablar de batalla espiritual, necesitamos hablar de que hay estrategia de Dios y una de sus estrategias es que su pueblo se mantenga en santidad, que esté limpio para que la batalla pueda tener efecto. Si usted va a la batalla de cualquier manera, vamos a ver, entonces por tal razón la batalla no se hace de cualquier manera, debe ser inteligente. El guerrero de Dios, el hombre de Dios, la mujer de Dios tiene que ser inteligente y estratega en la guerra espiritual, y una de las estrategias más poderosas es la santidad, la que va a darle a usted la autoridad dada por Cristo para poder llegar y ver resultados en la batalla espiritual que usted está haciendo. ¿De qué es legalidad espiritual? Esto lo definí yo con mis palabras, por decirlo así, estudiando, viendo, escuchando algunos conceptos, y yo lo he definido como es el derecho legal que Jesús otorga a su iglesia. Pero mira a qué iglesia le otorga: a la iglesia que vive sus leyes y principios espirituales, permitiéndole defenderse de toda adversidad y de todas las obras de las tinieblas, obteniendo como resultado la victoria que él ya ganó en la cruz del Calvario y en su resurrección. Así que nosotros no estamos en una batalla que venimos a mirar si ganamos esta batalla. Vamos a ver si el enemigo nos derrota o nosotros derrotamos. No, acá lo más importante es que usted ya está en el equipo, usted ya está en el reino, de que ya venció a las tinieblas y que el enemigo ya ha sido vencido. Dice Colosenses que lo despojó públicamente, lo avergonzó públicamente, triunfando sobre él en la cruz del Calvario, a los potestades,
las primeras. No somos vencedores, somos más que vencedores porque no fue usted el que peleó, fue Cristo el que peleó por usted y le dio la victoria. Así que usted como iglesia tiene victoria por causa de lo que Cristo hizo y por lo que Cristo llegó y ganó en la cruz del Calvario y en su resurrección, venciendo a la muerte, venciendo a las tinieblas. Y por eso Jesús, después de que gana esta batalla, gana esta guerra espiritual, despojando a las tinieblas, le da a la iglesia la autoridad. Le da a la iglesia la autoridad, como dice en Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Espiritual es que yo viva bajo el principio de Dios, es el principio de Santiago. El apóstol Santiago llegó y dijo: sométanse a Dios, resistan al diablo y él va a huir de ustedes. Pero ¿cuál es esta la clave? Vivir sujetos a Dios. La batalla espiritual, la legalidad espiritual nos va a hacer vencedores, nos va a hacer más que vencedores en esta batalla y vamos a salir victoriosos todo el tiempo porque Jesús ya la ganó. Por tal razón es la tarea de la iglesia vivir los principios de Dios, vivir en santidad, vivir de manera legal para que cuando confronte a las tinieblas usted tenga autoridad de ver resultados. Porque ¿qué ocurre en la guerra? Ocurren algunas cosas bien importantes en la guerra. Y en la guerra espiritual ocurre que en la guerra espiritual la luz disipa las tinieblas. Lo legal juzga lo ilegal. La santidad destruye el pecado. La obediencia derriba la desobediencia. El poder de Dios destruye el poder del diablo. La sujeción destruye la rebelión, la rebeldía. La humildad sepulta el orgullo y la altivez. La unción del Espíritu Santo pudre los yugos. Por tal razón, en la guerra espiritual yo necesito estar en legalidad, porque cuando estamos en la guerra estamos juzgando lo que es malvado, perverso, diabólico. Por tal razón, el pueblo tiene que estar viviendo la palabra para tener el derecho de la unción y de la autoridad que Dios le dio para llegar y traer el juzgamiento sobre lo que es ilegal. Cuando estamos en batalla, confrontando un mundo espiritual, usted no lo ve, pero es más real de lo que usted está viendo, es más real de lo que pueden ver nuestros ojos naturales, y ahí nosotros como iglesia estamos juzgando lo ilegal que trae las tinieblas, la maldad que trae las tinieblas sobre las naciones, sobre nuestros pueblos, sobre nuestras ciudades, sobre nuestro país, sobre nuestras familias, sobre nuestra casa. Pero ¿qué ocurre? ¿Cómo puede llegar y tener victoria lo legal sobre lo ilegal? Que la persona que está en esta batalla espiritual está viviendo en legalidad de Dios, está viviendo en santidad de Dios, está viviendo en obediencia de Dios. Por eso la guerra es estratégica, es inteligente, y la iglesia lo más inteligente que puede hacer es vivir la palabra para que cuando vaya en el poder del Espíritu Santo, las tinieblas tengan que huir. Las tinieblas no huyen porque alguien ore bonito. Las tinieblas no huyen porque alguien grita. Las tinieblas no huyen porque alguien hace algún tipo de guerra de alguna forma o danza o mueve las manos. Las tinieblas huyen porque cuando la persona vive la palabra de Dios. Cuando yo llego a mi casa, yo no tengo que llegar y decirle a la luz que se encienda. Yo solo llego y oprimo el interruptor y la luz viene. ¿Y sabe qué ocurre inmediatamente? Las tinieblas se disipan. Lo que estaba oscuro empieza a verse todo claro. Así ocurre con un hombre y con una mujer de Dios. Los que viven bajo el dominio, bajo la autoridad de la palabra, bajo la sujeción de la palabra, donde van, no tienen que llegar a hacer muchas cosas. Solo la luz de Cristo está en ellos. Y disciplina espiritual. Es bien importante que el guerrero y la guerrera estén en la luz de Jesús, que tengan la luz de Cristo, que tengan la unción de Dios. Por tal razón necesitamos cada día santificarnos, limpiarnos, pedirle al Señor que limpie lo que nos pueda venir y no nos dé autoridad para juzgar a las tinieblas, porque si yo tengo algo de ella, no tengo autoridad, estoy en ilegalidad. Por eso la legalidad espiritual destruye la rebeldía, que la humildad sepulte el orgullo y la altivez, que la unción del Espíritu Santo pudra los yugos. Por tal razón es tan importante en la guerra espiritual la legalidad, para poder llegar y ver en el Señor las victorias. La guerra espiritual también viene la guerra espiritual. Cuando viene la luz, las tinieblas son disipadas. Igual nos pasa cuando estamos en luz. Las tinieblas tienen que huir de nuestro lado y de nuestro entorno.
contorno y entorno. Ahí viene. ¿Por qué? Porque hay alguien que está caminando bajo la luz de Cristo. Tiene la luz de Cristo, tiene la luz de la palabra. Lumbrera su camino la palabra, vive la palabra, está sujeto. La luz actúa y las tinieblas se van. Se manda a la gente a veces en guerra que no está en luz, y por eso a veces vienen que se lastiman los guerreros, se lastima la gente porque no está en luz, no está viviendo para el Señor, no están en santidad, y se van a una guerra que no es inteligente. Y ahí es donde puede ocurrir que el enemigo llega y toca las vidas. Yo no puedo juzgar las tinieblas si en mí hay ilegalidad de pecado. Yo no tengo autoridad, no tengo la autoridad de Dios para llegar y traer juzgamiento sobre tinieblas si en mí hay algo. Y vamos a explicar un poco más al contexto con algunos pasajes bíblicos y con algunos personajes qué ocurre y cómo tenemos que meditar antes de entrar a esta guerra, a una guerra espiritual. Yo no puedo juzgar si en mí hay alguna caracterización de las tinieblas. Yo no puedo ir a una guerra si en mí hay alguna caracterización que muestra un mundo espiritual de tinieblas. Y vamos a mirarlo a la luz de la Escritura si eso es cierto. Por eso esto es legalidad espiritual. Mire qué ocurrió con Caín y con Abel. Vemos por un momento cómo Caín mató a Abel. Génesis 4:8 nos dice claramente: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué hizo? Lo mató. Caín mata a su propio hermano Abel porque la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios y se vio con agrado, y la de él no. ¿Y qué dice primera de Juan 3:15 el mismo Jesús? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Yo quiero decirle que no podemos ir a la guerra espiritual porque usted llega y dice, Caín fue tremendo, Caín fue tremendo cómo llegó y cómo mató a su hermano. Pero escúcheme bien, ahora la Escritura a través de primera de Juan, el apóstol Juan llega y dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabes que ningún homicida tiene la vida eterna permanente en él. Yo quiero decirle que usted no puede ir a juzgar un espíritu de homicidio que se esté moviendo sobre la ciudad, usted un espíritu homicida cuando en usted hay aborrecimiento por su hermano. ¿Sabe por qué no va a poder? No va a poder porque hay algo de tiniebla ahí. Dijo Caín a su hermano, ¿verdad? Salgamos, y lo mató. Entonces, en la guerra espiritual ocurre algo, mi hermano, mi hermana y todos los países que están ahí representados. No podemos ir a la guerra cuando aborrecemos a un hermano, porque la Escritura dice que tenemos la esencia de la tiniebla. Las tinieblas tenemos esencia de ellos, tenemos algo de ellos. Entonces yo no puedo juzgar los espíritus de muerte, de sicariato, de homicidio, porque en mí hay algo que la Escritura me dice a mí que no debo, que yo no puedo ser homicida, porque si yo aborrezco a mi hermano, yo soy homicida. Entonces en la guerra espiritual tenemos que tener puertas cerradas, corazones sanos. Si usted tiene algo contra su hermano, que tiene rabia contra alguien y no le habla y lo ignora, tiene que sanarlo, porque la guerra espiritual se gana con legalidad espiritual. Y una de las cosas para ganar esa legalidad es vivir en santidad. La Escritura dice que estén en paz con Dios en primer lugar y con los hombres. Por tal razón yo no puedo ir a una guerra a juzgar algo que está en mí. Yo tengo algo que la Escritura está condenando. Yo tengo algo que la palabra me está diciendo que está mal. Por tal razón no podemos pelear esta batalla de cualquier manera. Necesitamos estar en legalidad. Y esto ocurrió. Ese espíritu de Caín muchas veces ataca a la iglesia del Señor para que no tenga legalidad y no tenga poder en la guerra espiritual. Por tal razón, hoy el Señor está hablándole a usted, mujer, varón de Dios. Si hay algo que tiene que resolver usted en este día, cuando termine esta conferencia, usted arregle. Si hay algo contra su hermano, si hay algo que pasó con su familiar, si hay algo que pasó, es necesario arreglar, es necesario hacer las paces, es necesario pedir perdón para tener la autoridad dada por Dios en la batalla espiritual y poder ser efectivos y poder ser contundentes cuando vamos contra toda fuerza de tinieblas. Por tal razón, esto es ilegal. Cuando entramos aborreciendo al hermano, una batalla, entramos de manera ilegal. Otra de las cosas que nos habla también la reina Vasti. Esther 1:11-12 dice que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos.
y el rey se enojó mucho y se encendió sin ira. Acá vemos la actitud también de esta mujer que era la reina Vasti, ¿verdad? El rey Asuero la manda a llamar, pero ella no quiso. Ella no quiso comparecer ante el rey. Había una orden del rey, había una orden dada por el rey. Y la escritura nos muestra que ella no quiso ir, no quiso obedecer la orden del rey. Usted recuerda que cuando un rey daba una orden, el que no la obedecía podía morir. Entonces, esta mujer no quiso llegar y obedecer a esa orden que el rey había dado. Y yo me ponía a pensar cuántas veces nuestro rey, que es el Dios Todopoderoso, nos manda a nosotros a hacer algo, nos manda a nosotros a cambiar alguna área de nuestras vidas, nos manda a nosotros con alguna orden y actuamos de la misma manera que Vasti. Queremos hacerlo nuestra voluntad. Muchas veces el orgullo, muchas veces la altivez no nos deja obedecer a nuestro rey. Y cuando vamos a una batalla espiritual, esto es tocado, esto es ministrado, porque las tinieblas saben quién es desobediente a Dios, las tinieblas saben quién desobedece a las órdenes del rey. El Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y sabe, esto es una de las cosas que el enemigo quiere, que nosotros nos enorgullezcamos y no obedezcamos a la palabra de Dios. No, el enemigo quiere que usted tenga orgullo, el enemigo quiere que usted no escuche la orden que él da, que no obedezca la palabra, que no busque el consejo de Dios para colocarte en ilegalidad. Porque el orgullo, la altivez, la arrogancia, el no obedecerle a Dios muchas veces por nuestro ego, cuando Dios nos da una orden. ¿Y saben quién estaba eso? En Satanás. El Salmo 138:6 dice, tu corazón se llenó de orgullo debido a tu belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expulsé a la mirada curiosa de los reyes. Qué tremendo, porque el enemigo quiere eso, que el hombre sea orgulloso e independiente de Dios. Cuando en mí hay orgullo, cuando en mí hay altivez y hay arrogancia, yo tengo sustancia, contenido del enemigo. Y es ahí donde no voy a poder tener una batalla eficaz, porque tengo algo que lastiar con autoridad de Dios, porque en mí hay. Entonces, cuando nuestras vidas hay orgullo, hay altivez, hay arrogancia, hay problemas en nuestras vidas de orgullo, necesitan ser sanadas para que la batalla espiritual sea poderosa y podamos ver cómo caen fortalezas, cómo caen principados, cómo caen potestades. ¿Por qué? Porque eso que tenía Satanás quiere inyectarlo sobre la humanidad, sobre la iglesia del Señor, sobre la gente de Dios. Quiere que hayan ministerios, quiere que hayan personas, mujeres, hombres orgullosos, altivos, que no obedezcan a la palabra, que no obedezcan al rey cuando les está dando una orden, que no obedezcan al Dios Todopoderoso, porque eso les quita legalidad, eso les quita legalidad. Así que es bien importante esto, ¿verdad? Acá vemos también, no solo, ¿verdad? No solo esto, sino también vemos a los hermanos de José. Y muchas veces también esto nos quita legalidad. Mire lo que pasaba. Génesis 37:10-11 dice, esta vez le contó el sueño a su padre y además a sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese?, le preguntó. ¿Acaso su madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Muchas veces también nos quita legalidad espiritual. El comportamiento de los hermanos de José muchas veces se puede representar en la iglesia del Señor. Muchas veces tenemos celos de los hermanos, tenemos celos de lo que Dios ha dado a los hermanos. Muchas veces nos envidiamos unos a otros, hay celos, hay envidias, y esto nos quita legalidad espiritual. Por el contrario, el hombre de batalla, el hombre guerrero, la mujer ungida y el hombre ungido se alegra por las bendiciones de su hermano, por las bendiciones del otro. Si el otro está progresando, Dios lo está usando, está en bendición, está en gozo. ¿Por qué? Porque sabe que es el cuerpo de Cristo. La gente inteligente que hace guerra espiritual ama y celebra las victorias de sus hermanos. Pero ¿qué pasaba con los hermanos de José? Tenían celos, y los celos nos inhabilitan para poder hacer una guerra espiritual efectiva. Por tal razón, si hay alguna de estas características
Te he estado nombrando. Usted llegue y medite por un momento. Quizás usted a veces tenga celos de que otros avancen, celos de que otros progresen. Si ve a un hermano progresando su ministerio, usted de pronto tiene celos. Si usted ve que alguien progresa materialmente en la iglesia, tiene celos. Entonces esto es algo que nos inhabilita para llegar y tener legalidad en la guerra espiritual. Hay algo que nos inhabilita porque el enemigo sabe que esta persona tiene celos. Los hermanos de José tenían celos del llamado que Dios había dado a él. Recuerda que fue el sueño donde él estaba relatando lo que iba a ocurrir cuando Dios lo colocó como la segunda autoridad de Egipto, que se cumplió esta verdad, se cumplió este sueño donde sus hermanos fueron allá en el tiempo de la escasez a pedir ayuda y se reveló que era José el que ellos habían llegado y habían envidiado y celado por mucho tiempo. Sí, también dice Génesis 37:23. Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta, ¿verdad? Y muchas veces en la guerra espiritual toca tener cuidado, porque sabe que a él le quitaron la túnica que su padre le había hecho de colores. Muchas veces Dios coloca túnicas en nuestros hermanos y tenemos que alegrarnos con ellos. No podemos desnudarlos. Y muchas veces el enemigo quiere que usted murmure de su hermano, que usted hable de su hermano, que usted arme chismes de su hermano y arme calumnias para que cuando usted vaya a la guerra espiritual no tenga legalidad. Y él quiere que nos tome mal unos de otros y nos peleemos unos con otros y hablemos mal unos de otros y desnudemos y quitemos las túnicas, los llamados, quitemos lo que Dios ha colocado sobre ellos de gracia. Entonces, por tal razón, es la tarea de la iglesia cada día llegar y estar pendiente que esto no esté ocurriendo, porque esto no nos deja ser legales para entrar a ese campo de batalla espiritual. Mire lo que dice, esta vez le contó el sueño a su padre, además a sus hermanos. Esto ya lo habíamos leído. Y mire también qué ocurrió. Dice en Génesis 37:28, entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata y los mercaderes los llevaron a Egipto. Entonces, muchas veces también el pueblo de Dios, para tener autoridad, no puede vender a sus hermanos, no puede llegar y jugar a sus hermanos doble cara, no puede vender a sus hermanos, porque eso es lo que el enemigo quiere para que perdamos autoridad en la batalla espiritual. Así que estos son algunos de los puntos que he tocado para hablar un poco de no podemos ir a la guerra de esa manera. Necesitamos cada día llegar y tener un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón humilde delante de Dios, porque no podemos ir de esta manera a la guerra espiritual. La guerra espiritual necesita gente que camine en integridad. Por tal razón, si hay alguna de estas cosas en su corazón, usted necesita, y gracias al Señor que Él nos perdona, que cuando hay un corazón humilde y humillado, Él viene y nos perdona, Él nos limpia, Él nos santifica y nos ayuda a levantarnos, a levantarnos para retornar la autoridad que quizás de pronto hemos perdido. Por ejemplo, alguien que hace cosas ilegales, gana dinero ilegalmente, gana dinero con usura, gana dinero con cosas de droga, gana dinero vendiendo alcohol, es maldición. No puede juzgar a las tinieblas porque vive bajo tiniebla, porque hay algo en tiniebla, autoridad y eficacia en la guerra espiritual. Yo no puedo estar haciendo cosas corruptas, yo no puedo estar haciendo maldad, yo no puedo estar adulterando, fornicando, yo no puedo estar viendo pornografía, porque en la batalla espiritual pierdo legalidad. El enemigo sabe qué personas tienen legalidad, el enemigo sabe quiénes están preparados en la guerra, quienes van bajo el poder de Dios y bajo el carácter de Cristo. Entonces, por tal razón, es bien importante entender esto, que la guerra espiritual se gana viviendo en santidad. La guerra espiritual se gana con un corazón sano. La guerra espiritual se gana aplicado. La guerra espiritual se gana cuando hay hombres y mujeres que viven y se sujetan a la palabra de Dios. Por tal razón, si usted ha estado teniendo algún tipo de estos, ha sentido alguno de estas características que son erradas, como la de Caín, como la de Basti, como la de los hermanos de José, es un momento para que usted le diga: Señor, yo quiero ser libre de esto. Yo no quiero estar en ilegalidad en la batalla espiritual. El enemigo eso es lo que quiere, que la iglesia no tenga poder, porque usted puede ir a una guerra, pero ¿qué ocurre? Ahora, escúcheme bien. Es algo como lo siguiente: yo llego y estoy viendo un panal de abejas, me subo al árbol y sacudo las abejas y se queda usted ahí. ¿Sabe qué va a ocurrir? Las abejas van a atacarle. Usted no tiene protección.
Eso pasa cuando voy a la batalla espiritual de cualquier manera. Como tengo algo de la sustancia del enemigo, tengo características de la sustancia de las tinieblas, ellas llegan y dicen, ¿por qué me vienes a atacar tú si tú tienes en tu corazón rabia, odio contra tu hermano, tú tienes envidia, tú tienes celo, tú eres murmurador, tú eres chismoso? ¿Cómo vas a llegar y vas a venir contra mí? Ah, me viniste a atacar a mi terreno, pues ahora, ¡pum! Y ahí es donde vemos que en la guerra hay lesiones espirituales. ¿Por qué? Porque no estoy bajo cobertura, no estoy bajo cobertura de vivir la palabra de Dios. Entonces pierdo autoridad atacando un terreno de tinieblas. El que esté entendiendo, que haga algo ahí en su chat, que mueva la mano ahí en la pantalla, haga algo usted ahí. El que Dios le está hablando en este momento. Amén. Dios está hablándole algo bien poderoso, porque esta legalidad es la que nos va a hacer efectivos. Así que hoy Dios no vino para juzgar, hoy Dios no vino para condenar, hoy Dios vino para que efectivos en la guerra espiritual. Así que si hay algo por ordenar primero, usted dígale al Señor, Señor, yo quiero ordenar esto que está mal en mi vida, yo quiero ir a través del arrepentimiento, quiero clamar que la sangre de Cristo me limpie y yo quiero empezar, Señor amado, a vivir correctamente. Si usted tiene su luz en fraude, no importa que las empresas de luz lleguen y cobren de más. Usted páguele y ellos se la arreglarán con el Señor, pero usted viva en legalidad. No coloque luz que esté fraudulenta, porque esto te quita autoridad. Todas estas cosas nos quita autoridad. Dios quiere que vivamos en santidad porque esto nos va a dar autoridad a la iglesia del Señor. Así que es bien importante esto, que lo tengamos bien en cuenta y que sepamos que esto nos va a dar victoria para la guerra espiritual. Voy a hablar ahora de qué espíritus atacan a la iglesia. Por eso el tema era legalidad espiritual y espíritus que atacan a la iglesia. ¿Por qué? Porque la legalidad me va a dar autoridad de Dios para atacar todos estos espíritus que vienen contra la iglesia del Señor. Hay muchos más, pero el tiempo usted sabe que es corto. Pero ¿qué ocurre? Voy a tratar de hablar de 3 espíritus que atacan fuertemente a la iglesia y que muchos de ustedes de pronto lo han escuchado. Vamos a estudiar un poquito más acerca de este tema, pero es algo bien importante. Usted con legalidad espiritual va a poder discernir estos espíritus que vienen y se quieren introducir en la iglesia del Señor. Y hay uno que va a ser bien conocido por todos ustedes, que es el espíritu de Jezabel. Jezabel, ¿verdad? Ahora, escúcheme bien. Esto es ficción de una mujer, pero los espíritus son asexuales. Pueden manifestarse en hombres y en mujeres. Puede haber un hombre con espíritu jezabelítico. Puede haber hombres con espíritu jezabelítico como mujeres también, sino que acá la tipifica o la toma la palabra de Dios en concepto de mujer, pero los espíritus atacan y usan a hombres y a mujeres con este espíritu que es el espíritu de Jezabel. A la verdad, ninguno fue como Acán, dice Primera de Reyes 21:25, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Acá vemos que Acán fue un rey de Israel, pero fue malvado. Su mujer lo incitaba a ser malvado y a ser perverso. Para poder hablar de Jezabel tenemos que hablar un poquito, un resumen de quién era el rey Acán. Entonces acá vamos a mirar un poco más, pero mira, ¿quién era el que incitaba a este hombre para que hiciera lo malo ante los ojos de Jehová? Su mujer Jezabel. El espíritu de Jezabel quiere traer que la persona cometa pecado, maldad. Para entender mejor, vamos a mirar un poco acerca de Acán. Mire quién era el rey Acán. El rey Acán fue rey de Israel. Algunas características: desobedece a la ley de Jehová al casarse con la hija del rey de Sidón, de Fenicia. Ella era la sacerdotisa de los Baales y de las Aceras. Recuerde que ella era la que llegaba y alimentaba a los sacerdotes de Baal y de Acera. Esta última era la diosa Astoret, así llamada por los fenicios la reina del cielo. Baal era el dios del sol que necesitaba sacrificios humanos y era la adoración misma a Satanás. Imagínense con quién se casa Acab, con esta mujer que era la sacerdote, la sacerdotisa. Acán permitió que la idolatría a través de su esposa Jezabel tomara el dominio espiritual de los hijos de Israel. Pervirtió, corrompió al pueblo de Israel. Lo corrompió esta adoración espiritual a los Baales y a Acera, estableciendo adoración de dioses paganos y de sacrificios de niños.
Así que miremos el contexto de esta mujer, cómo venía y todo lo que traía espiritualmente, ¿no? Para llegar y adulterar, para poner a adulterar al pueblo de Dios adorando dioses extraños, dioses paganos que ofrecían aún sacrificios para los niños. Es más, aún hoy podríamos decir ese espíritu está permanente. ¿Por qué? El espíritu del aborto que se mueve hoy en nuestras sociedades que los quieren legalizar. Todos estos espíritus están vigentes con otros nombres, pero se sacrificaban a niños, ¿verdad? Entonces vemos el contexto de dónde viene esta mujer, llamada a Jezabel, y que este espíritu sigue atacando al pueblo. Acán representa a un hombre débil de espíritu y de carácter, tanto que en el hogar como en la iglesia. Esto representa a Acán, es un hombre débil, se dejó manipular por las artimañas de Jezabel, su esposa. No tenía un carácter firme para corregir, no tenía un carácter firme para enseñar, no tenía un carácter firme para tomar en cuenta a Dios, sino que se dejó manipular. Y así pasa tanto en la casa o en el hogar como en la iglesia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también, aunque no está dentro de mi lista, pero tuve que hablar de Acán para entender quién era Jezabel y qué relación tenía con el rey de Israel, que era Acab. Entonces, por tal razón, tenemos que tener cuidado con esto, porque eso es lo que quiere el enemigo, que se pierda el origen del orden de Dios en la familia. Y en Apocalipsis 2:20 ya empiezan, o bueno, en muchas otras partes, pero tomé este pasaje bíblico para hablar de que a la iglesia de Tiatira, lo que llega y le dice el Señor, mire, dice, pero tengo una queja en tu contra, permites que la mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimento ofrecido a ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Acá vemos al Señor dando una palabra bien clara en Apocalipsis, contundente a la iglesia de Tiatira. Está dándole una tremenda palabra, diciéndole que está permitiendo que Jezabel se introduzca dentro de la iglesia y que esta mujer lleva a los hombres, a las mujeres a pecados sexuales, a llegar y torcer la verdad de Dios, a adorar a ídolos, a hacer cosas inmorales. Por tal razón está demandando el Señor sobre la iglesia. Y ahí podemos ver muchas características que tiene Jezabel. Una de ellas es que es la fuente de la sensualidad obsesiva, adoración a lo oculto, la hechicería, la igualdad de los sexos. Entonces, ¿qué hace este espíritu y cómo ataca a la iglesia? Quiere atacar a los líderes, quiere atacar a los pastores, quiere atacar a los hombres y mujeres de Dios para que caigan en adulterio, en pecados inmorales, que se distorsionen la verdad de Dios, que vayan y hagan inmoralidades, que vayan y cometan pecados sexuales de todas las clases. Está llevando a los hombres de Dios a llegar y pecar contra Dios, porque sabe el enemigo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y eso es lo que le da legalidad para combatir a toda fuerza demoníaca y ver la victoria al pueblo de Dios. Lleva a que se extravíen del verdadero culto a Dios y lo lleva a adorar lo oculto, a adorar a la hechicería, a la igualdad. El feminismo nació del diablo. El feminismo vino del diablo, igual también que el machismo, y todo esto lo hacen. Mire las mujeres empoderadas, que ahora podemos sin los hombres, que ahora pueden las mujeres sin los hombres. Son doctrinas diabólicas, demoníacas, que el diablo hoy en nuestra sociedad ha tomado otro contexto y que han empezado con otro nombre, pero tiene el mismo fin. Y el fin es que la mujer llegue y crea que puede salir sola y adelante sin la figura de familia. Esto es destrucción de la familia. Por tal razón, las mujeres, yo sé que están acá, tienen que entender esto. Es importante que usted entienda esto, y todos los hombres. Siempre el espíritu de Jezabel quiere que caigan los siervos y las mujeres de Dios en pecados inmorales. Por eso empecé diciendo que acá lo toman en figura de mujer, lo hablan desde la parte
parte femenina, pero este espíritu ataca al hombre y a la mujer. Puede atacar al hombre y a la mujer, seduce al hombre, las mujeres que tienen ese espíritu hexabelítico, y también los hombres a esas mujeres de Dios las seducen para que caigan y queden atadas en pecados inmorales. Tenemos que tener mucho cuidado con este espíritu. Este espíritu es sensual, este espíritu es pasional, este espíritu quiere acercarse a usted. Y yo quiero decirle que hay personas que están acá conectadas, que Dios les está hablando a través de ello. Tenga cuidado, líder, pastor, mujer de Dios, no juegue con eso. No deje que esto avance sobre su vida, porque este espíritu te lleva a la muerte espiritual. Quiere que caigas para después avergonzarte y después a alejarte del Señor. Este espíritu ataca duro hoy a la iglesia del Señor a través de la pornografía. Aquellos que están atados a la pornografía, está este espíritu operando. Y ahí es donde toca llegar y ir a la presencia de Dios, buscar ayuda para que ministren esas áreas. No se vaya. Mire, muchas veces nosotros vamos a la guerra espiritual de ciudades, de países, de lugares, espíritus de prostitución, espíritus inmorales, espíritus de fornicación. Y si yo tengo eso, estoy en ilegalidad. Y las tinieblas vienen también y traen retaliación. Por tal razón, toca tener mucho cuidado. Pastores solteros, casados, pastoras solteras, casadas, líderes solteros, casados. Esto es para todo. Ahí es donde ataca el enemigo, en querer traer a nuestras vidas inmoralidad sexual y usa a los espíritus hexabelíticos. Otra de las cosas, ¿sabe qué significa Jezabel? Sin cohabitación. No se interesa por otros, no trabaja en equipo, es autosuficiente, controla la mente y toda la situación bajo la influencia de espíritus satánicos. Es acaparadora y altiva. Estas son características de ella. No quiere trabajar en equipo, ella quiere todo ella, es autosuficiente, quiere controlar la mente de todos manipulándolas, quiere llegar a través de ese espíritu satánico de influencia, acaparar todo. Es altiva, arrogante, es una persona altiva, arrogante y quiere llegar. ¿Sabe qué? Tengan cuidado, porque Jezabel no se conforma con ir a la iglesia entre la multitud. Jezabel quiere ir a los lugares de liderazgo. Jezabel quiere ir donde está el pastor. Ella quiere estar cerca al pastor. Ese espíritu quiere estar tanto en hombre como en mujer cerca al pastor, cerca a líderes de influencia. Por eso los líderes tienen que orar y pedir discernimiento, pedir revelación, pedir a Dios que muestre el corazón de aquella persona. ¿Por qué? Ella quiere ese puesto de autoridad para poder traer toda su maldad e influenciar sobre todo el cuerpo de Cristo para traer derrota y que en la guerra queden derrotada la iglesia. Por tal razón, esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Dios te ha llamado a ti para ser más que vencedor, y este espíritu toca identificarlo con claridad. ¿Qué más características tiene? A través del sexo seduce y controla, no solo al marido, sino también a sus amantes. Desprecia la autoridad masculina. Quiere dominio y el control a su marido, y en lugar de sumisión, y no se somete, no quiere someterse a la autoridad. El espíritu hexabelítico es rebelde 100%, se rebela contra las autoridades espirituales, se rebela contra la autoridad que Dios ha dado sobre su marido. Ella quiere dominar al esposo. Si es una mujer, quiere tener el dominio sobre su marido, quiere ejercer matriarcado de Dios. Entonces, este espíritu ataca fuerte a las familias cristianas, ataca fuerte a la iglesia del Señor. Por tal razón, toca tener cuidado. Y mujeres que están viendo, yo no quiero decir que acá hay ninguna Jezabel, pero si usted está viendo que tiene algunas características de ella, usted tiene que renunciar. Usted tiene que pedir a Dios que le perdone y empezar a cambiar su actitud. Si usted quiere mandar sobre su casa pasando por encima de su esposo, usted tiene que tener cuidado, porque esto te quita legalidad en el mundo espiritual. La mujer debe estar sujeta a su esposo, y su esposo debe tratar a su esposa como vaso frágil, dice la escritura. Debe honrar a su esposa, amar a su esposa, y su esposa debe ser sujeta a su marido. No puede una mujer tomar el control de una familia, daña el diseño de Dios en el hogar. Entonces, esta característica toca tener cuidado, porque ella es así, controladora en la parte femenina, es controladora, quiere tener en sumisión a la autoridad, quiere tener a la autoridad. Y si un pastor se encuentra acá, hay pastores que Dios les está hablando acá, hay mujeres que usted ha estado teniendo la duda, porque ve características de alguna persona líder. Hay una mujer que hay un pastor que está recibiendo esto, y usted ahí cercana a usted, y usted ve que tiene estas características. Usted tiene rápido que llegar a interactuar rápido para que ella sea libre, para que ella sea ministrada, porque estas características es donde el enemigo se mete para destruir
a la iglesia del Señor. Por eso tenemos que identificarla muy bien. Este espíritu lo vemos en la mujer del rey de Herodes, que le pidió a su hija que bailara frente al rey para que le sedujera con movimientos sensuales y así poder realizar sus planes de matar al profeta de Dios, a Juan el Bautista. Recuerde que pidió la cabeza de Juan el Bautista. Así que no voy a entrar mucho en materia porque usted conoce esta historia y usted ha estudiado esta parte de la Biblia, pero así es. ¿Y sabe qué hace? Este espíritu quita la cabeza de los profetas de Dios. Quiere la cabeza de los profetas de Dios. Jezabel odia a los hombres que caminan bajo la unción del Espíritu Santo. Jezabel no quiere que los hombres busquen a Dios. Ella no quiere eso, ella odia a la gente de presencia, ella odia a la gente de intimidad con Dios, ella odia a las mujeres de intimidad con Dios, ella ahora odia a los hombres de intimidad con Dios. Miren lo que dice Primera de Reyes 19:2. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: asimismo hagan los dioses y aún me añada, si mañana a estas horas yo no he hecho tu vida como la vida de uno de ellos. Y entonces él tuvo miedo. ¿Sabe quién? El profeta Elías. Y se levantó y huyó para salvar su vida. Y así llegó a Beerseba, que pertenece a Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue un día de camino por el desierto. Y luego vino y se sentó debajo de un arbusto de retama y ansiaba morirse, diciendo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. ¿Sabe qué ocurre acá? Mire que venía de una tremenda victoria. Había desgollado 450 profetas de Baal. Fue el profeta que oró y el fuego cayó del cielo y encendió el sacrificio y se dieron cuenta que él era el verdadero Dios. El Dios escuchó su clamor. Él llegó y reparó el altar. Acá hay algo bien importante. Yo quiero decirle que en la guerra espiritual, él tenía una guerra, 450 sacerdotes de Baal. Él estaba ahí representando al pueblo verdadero, al que confía en Dios verdadero. ¿Y sabe qué ocurrió? Él no oró primero, él reparó el altar. Él reparó el altar. En la guerra espiritual toca reparar primero el altar. El altar es el corazón. En la guerra espiritual primero tenemos que sanar, que no hayan en nosotros cosas como las de los hermanos de José, como lo que pasó con Caín, como lo que pasó también en todas estas personas, que no haya eso. Por eso primero lo que Elías hizo para que encendiera fuego es reparar el altar. Pero mire, acá entro en esto. Tanto era el poder, Dios lo magnificó, llegó y desgolló. ¿Y qué le dijo Jezabel? Como era ella la sacerdotisa que alimentaba a esos profetas de Baal, le dijo: como uno de ellos yo te voy a poner mañana a estas horas, así que te voy a matar. ¿Y qué causó en el profeta de Dios, en el que hacía descender fuego? Causó un terror tremendo, que este hombre salió huyendo y corriendo. Y después de estar en un tremendo gozo y victoria, entró a una tremenda depresión, quería morirse. Señor, yo quiero morirme, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Señor, quítame la vida. Le vino terror. O sea, este espíritu, aún en los ungidos de Jehová, tienen que estar bien conectados con Dios, porque es tan fuerte que puede causar miedo y terror y hacerlos huir del propósito de Dios, hacerlos huir del plan de Dios. Es acá donde la iglesia se tiene que levantar, porque este espíritu puede causar, después de usted tener una tremenda victoria, llevarlo a un tremendo miedo y terror y entrar a una depresión. Por eso vemos pastores muchas veces que están teniendo depresiones, pastoras que están teniendo depresiones. Este espíritu está atacando. Es el espíritu de Jezabel, que viene y oprime y no te deja avanzar en el espíritu. Y usted se siente oprimida, con miedo, con temores, con terror. Tienes que reprenderlo en el nombre de Jesús, bajo la legalidad que Cristo te dio para hollar serpientes y escorpiones. Quiere causar terror y miedo sobre el siervo de Dios, sobre la sierva de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con ello. Este espíritu odia a los hombres de Dios, a los ungidos, a las personas que buscan al Señor diariamente, a las personas que estudian su palabra, que están sujetas a Dios. Les hace aún, si usted no está bien fuerte y parado ahí, le hace tener miedo, terror, y toca sus emociones para que entren en depresión, en miedo. Los profetas o siervos que están operando como Elías son enemigos de Jezabel. Recuerda, los odia fuertemente. ¿Sabe qué tratará siempre Jezabel de hacer? Quitarte tu cabeza. Significa poner entredicho tu autoridad. Ella quiere que usted crea que no tiene autoridad. Ella quiere engañarle a usted de que usted es el Señor y quiere colocar entredicho esa autoridad. ¿Será que es verdad? El día, mire, yo estoy viendo cómo me atacan. ¿Será que es verdad que Cristo me dio la victoria? Que dudes.
porque la duda te hace perder la fe y creer que en Cristo eres más que vencedor, más que vencedora. Ella quiere cortarle la cabeza. Puede ser de varias maneras. Cuando ella vivía, literalmente desgollaba a los profetas de Dios, mandaba desgollar a los profetas de Dios. Ella quiere quitar el puesto de honra que tienes, pastor, pastora, líder, hombre de Dios, mujer de Dios, creyente firme. Ella quiere quitarte la cabeza. Ella que llevándote a pecar en lo inmoral, llevándote a ser rebelde, llevando a dañar el diseño de Dios, ella nos lleva a perder, a desarticularnos del cuerpo de Cristo como Él quiere, a detener el ministerio que Dios te ha dado. Por tal razón, tenga cuidado con la rebelión. Líderes que están acá, tengan cuidado con la rebelión contra sus pastores. Líderes que están acá, tengan cuidado con la rebelión, porque esto no te da autoridad. Puedes tener un llamado maravilloso y puedes aún predicar mejor que tu pastor y puedes aún tener una unción fuerte, porque hay gente. Pero le digo una cosa, esto no es de dones, esto es de obediencia a la palabra y debe haber sujeción. El que quiere tener autoridad en el mundo espiritual tiene que estar sujeto a la autoridad que Dios colocó sobre usted. Aleluya. Este espíritu toca tener mucho cuidado, Jezabel. Hoy voy a hablar también del espíritu de Absalón. Vamos a mirar quién era Absalón por un momento. ¿Quién era Absalón? Recordemos por un momento, Absalón fue el hijo, ¿verdad?, de David, el tercer hijo de David, el tercer hijo de David. Vamos a leer este pasaje bíblico en 2 de Samuel 1 en adelante. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y a caballos y 50 hombres que corriesen delante de él, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía con voz muy santa: ¿de qué ciudad eres? Y él le respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Y mire lo que decía. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por fuerza en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía que con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los israelitas. Acá vemos un tremendo también espíritu que se mueve de una manera tremenda. Vamos a mirar características. Lo primero en Absalón es que era un desleal y traicionero. No le importó que fuera ni su propio padre para tratar de matarlo y quedarse como rey de Israel. Esta es una de las características de los Absalones. Son desleales. Son traicioneros, atacan por detrás, atacan atrás, y por eso el pueblo de Dios tiene que estar muy pilas, porque los Absalones no se puede confiar. Los Absalones son traicioneros y están esperando cualquier cosa para zarpar sobre el hombre de Dios o la mujer de Dios. Quieren llegar y tomar el cargo que Dios te dio, quieren llegar y tomar el lugar que Dios te dio. Los Absalones tienen por naturaleza espiritual deslealtad. No se pueden confiar, no se puede confiar en ellos porque te van a traicionar. Y eso era lo que representaba Absalón. Tenía un corazón enfermo, tan enfermo que planificó traicionar a su propio padre y aún matarlo para lograr su fin. Tengan cuidado con aquellos que empiezan a hablar mal, aquellos que solo ven los errores del liderazgo. Tengan cuidado con aquellos que solo hablan de ello. Pastores, tengan cuidado con ellos, porque estos son Absalones que vienen a interrumpir la obra de Dios, y usted tiene que tener discernimiento espiritual. Quieren recibir reconocimiento. ¿Sabe? Oye, ustedes se vienen de tan lejos y no les hace justicia al rey. Ay, cuánto yo sería y que les haría justicia si yo fuera el juez de ustedes. Si ustedes me nombran, yo voy a llegar y soy el juez. Yo sí soy bueno. Ese rey es malo, no los atiende. Ese pastor no los quiere atender. Mire, esa pastora y ese pastor no les presta atención. En cambio, yo estoy tan afanado por ayudarle. Yo quiero orar por usted. ¿No lo han visitado? ¿No lo han visitado? Uy, no, pero mire, yo sí quisiera. Quieren ganar reconocimiento. Si usted no les da reconocimiento, se enojan y empiezan a hablar de usted. Si a usted se le olvidó decir gracias, hermano, por ayudar delante de los demás, él se molesta enormemente. Este espíritu es un espíritu egocéntrico que solo busca adoración a él, quiere reconocimiento solo para él. Es causado por lo que dice: yo lo haré, yo voy a hacer tal cosa. De esta manera la persona pierde el deseo de servir. Ya me hago entender.
Esto es importante, escúcheme bien, va a decir, yo lo hago mejor, yo lo hago mejor. Toca tener mucho cuidado. Espíritu de Absalón posee un ego impresionante. Él desea que lo coloquen o colocarse en un puesto de autoridad porque cree ser mejor que los demás. Y él dice algo como lo siguiente, yo haré mejor las cosas que el pastor, que haría todo con mayor excelencia que el que está al frente. Siempre los Absalones dicen, ay, yo fuera el pastor, hombre, yo no haría esto y esto y esto, porque mire, y siempre busca gente que lo sigan. Tengan cuidado porque los Absalones tienen influencia. Con sus palabritas van llegando y van tocando el corazón del pueblo para dañarlo. Y ahí toca tener mucho cuidado. Poseen un ego muy alto. Creen que ellos serán mejor que todos los que están al frente. Todo el liderazgo no les gusta. No les gusta a ninguno porque creen que ellos son lo mejor, porque ellos quieren puestos de autoridad. Tengan cuidado todos porque estamos desmenuzando y estamos desmembrando y estamos descubriendo, quitando los mantos de oscuridad para entender este espíritu. Es un espíritu egocentrista, es un espíritu que quiere adoración para él, quiere llegar y decir que lo hará mejor que todos los demás. Es muy importante que también sepa que es independiente. Le gusta promoverse a sí mismo, siempre está hablando de él, yo lo hago mejor, ay, este líder no, yo lo hubiera hecho de esta manera, no predicó mal el pastor, no predicó mal este líder, él quiere promoverse a sí mismo, siempre está hablando de él y de él y de él. Absalón siempre fingió un genuino interés por los problemas de la gente, pero escuche bien, ve, ay, el pastor lo habló mal, lo regañó, venga, yo le voy a decir, no, ese pastor es tremendamente malo, mentira, no se está interesando por tu problema, no se interesa por el problema de la gente. La real motivación es para pasar por encima de la autoridad que Dios ha colocado sobre ti y se quiere promover, diciéndote que lo que te dijeron que está mal, está bien, para ganar adeptos y contaminarlos con ese espíritu absalónico. Aleluya. Así que Dios nos está hablando claramente. ¿Sabe qué hace también él? Él se revela contra la autoridad criticándola. Todo lo critica. Lo que hace la pastora lo critica. Lo que hace el líder lo critica. Lo que hace el pastor lo critica. Ya es algo externo también. Ya empieza a criticar abiertamente y empieza a buscar a otros que critican y a otros que critican para contaminarlos. Claro, usted se une a él, a este espíritu absalónico y vas a una guerra espiritual y vas a estar inactivo. No vas a poder. No vas a poder pelear la batalla porque tienes adentro lo que hay en el espíritu de Absalón. Por eso toca tener cuidado. Esto nos lleva a un espíritu crítico. ¿Y sabe qué dice Proverbios? El perverso siembra la contienda. Usted cuando vea a un hombre o a una mujer con estas características, se te acerca a hablar mal del pastor, se te acerca a hablar mal de la pastora, se te acerca a hablar mal del líder y todo el tiempo es una queja y una queja. Usted tiene que llamarlo para que lo confronten junto con la autoridad y coloquen en orden. Y si toca liberar de este espíritu, porque este espíritu está dañando y destruyendo las iglesias de Dios. Está acabando iglesias de Dios. ¿Por qué? Porque ahí no lo han identificado. Siempre va a querer sembrar contienda, criticar abiertamente la labor del pastor, del líder. Así que levántese usted. Él se interesa en las heridas de otro para usarlas a su favor. Si tú heridas a un hermano, quieres saberlo todo para después usarlo a su favor. Está en constante búsqueda de fallas y las va a encontrar porque todo pastor y todo líder tenemos fallas de una u otra manera, cometemos errores, pero él las quiere buscar, él está bajo la lupa, es que yo tengo que estar bajo la lupa y si encuentra que el pastor en un momento llegó y se enojó por algo, ya va a usar eso para llegar y atacarlo y llegar y hablar mal de él. Si encuentra que el pastor de pronto en un momento llegó y no le puso atención porque estaba ocupado, va a usar ese error o va a usar esa falla para llegar y levantarse. Este espíritu es muy manipulador. Es un espíritu que opera a través de líderes. Tengan cuidado. Toca mucho a los líderes, a gente que tiene influencia. Usted ve que hay en su iglesia alguien que el pastor le ha dado autoridad, un liderazgo. Dios le ha dado a través del pastor un liderazgo y está hablando mal del pastor. Usted no lo escuche, vaya y hable con el pastor, porque estos espíritus se meten dentro de los líderes que el pastor confía. Están siempre descontentos, ofendidos. Siempre están en descontentos y ofendidos. Entonces toca tener cuidado con ello. Ese era el espíritu, ¿verdad?, de Absalón. Ahora voy a hablar del espíritu fariseico y es algo bien importante. Este espíritu está lleno de hostilidad mortal. Este espíritu fue el que mató a Abel, el espíritu del fariseo. Fue el que crucificó a Jesús.
fue el que apedreó a Esteban y trató de destruir al apóstol Pablo. Por naturaleza, este espíritu fariseico odia la gracia y ama el legalismo. Quiere destruir nuestra relación primero con Dios, porque la religiosidad daña nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Algunas características: ama la alabanza de los hombres, quiere que lo alaben a él, no a Dios. Está muy preocupado por su posición y la honra en la iglesia. Insiste en gobernar sobre las personas con sus propias tradiciones y leyes. Y quiere ser legalista y todo le quiere colocar legalismo y todo lo condena y todo lo critica. Los religiosos de las iglesias, los sumamente espirituales que fingen tener una super espiritualidad, pero nunca se dejan corregir porque creen que lo saben todo. Ese es el espíritu religioso del fariseo. Todo lo critica. Es de los que no hacen ni dejan hacer, los que complican las cosas, los que trancan todo con rigidez y frialdad, los que espantan a la gente para que se vayan de nuestras iglesias. Toca tener cuidado con esos espíritus religiosos. Todo lo ven mal, todo lo critican. Mire lo que Jesús dijo, pero en Mateo 23:13, pero hay de vosotros, escribas y fariseos e hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues no entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Por qué? Por sus leyes, por sus propias leyes que crearon, contrarias a las de Dios. Por eso toca tener cuidado con los espíritus de fariseos. Cambian la palabra de Dios por sus propios conceptos. Mire lo que les decía en Mateo 15:7-9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Colocan mandatos de hombres. Recuerde que ellos colocaban cargas, estos fariseos colocaban cargas en la gente que ellos mismos no llevaban. Presionaban a la mujer viuda, a los huérfanos, no los tenían en cuenta, les colocaban cargas a la gente que ellos no vivían. Así es el religioso, así es el espíritu fariseo. El espíritu que critica, tiene la crítica todo el tiempo. Usted cuando ve a alguien que critica todo, critica el color del vestido de la hermana, critica el color de los zapatos del hermano. Si se colocó un jean, eso es pecado. Si se colocó una camisa, ya es pecado. O sea, estos son espíritus religiosos que están matando a la iglesia. Eso quiere el diablo, meter espíritus religiosos para dañar, para espantar a la gente, para que no vuelva más a la iglesia por la religiosidad. Dios no quiere religión, quiere relación, intimidad. Y por eso la iglesia tiene que estar pendiente de este espíritu que daña mucho a la iglesia. Son controladores, quieren tenerlo todo bajo control, absolutamente todo. Es un espíritu de envidia, tiene siempre envidia, crítica, acusa. Usted veía que los fariseos acusaban a Jesús, lo acusaban porque cuando él llegaba la gente se reunía y hacía alboroto en el buen sentido de la palabra. Todo el mundo quería estar donde Jesús y ellos les daba envidia porque sus ministerios estaban secos por ser fariseos. No provocaban ese impacto espiritual que producía Jesús, le tenían envidia y por eso querían matarlo. Crítica, lo acusaban. Este espíritu nos usa contra otros o usa a otros contra otros. Primeramente nos provoca celos o a temor y segundo nos sentimos amenazados por el éxito de otras personas y buscamos justificarnos a nosotros mismos engrandeciendo las fallas de los otros. Mientras más cree nuestro celo, más manipula este demonio nuestros pensamientos. Por tal razón toca estar pilas ahí y no dejar que ninguna de estas características de estos espíritus estén dentro de nosotros para poderlos juzgar, para poderlos condenar, para poderlos decir que se van fuera en el nombre de Jesús de las iglesias, de los hogares, de las familias. Los fariseos tenían envidia de Jesús. ¿Sabe qué dice? Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Las multiplicaba rabia, que cuando Jesús llegara habían liberaciones, sanidades, había restauración. Ellos tenían rabia y celos de que el ministerio de Jesús fuera tan público y tan poderoso, tan brillante. Es un espíritu de hipocresía y de soberbia. ¿Se acuerda? Ellos usaban las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Es un espíritu hipócrita. Recuerde que hipocresía viene de máscara, usa muchas máscaras, muchas identidades, es soberbio, es contumaz. ¿Se acuerda? Le decían, pero yo no veo a Jesús que haya cometido ningún pecado de tal manera o un error para crucificarlo, pero bueno, estaba Barrabás y hay un tiempo para poder salvar a alguno de los dos. Salvamos a Jesús, no, que sea Barrabás, 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 ¿verdad? Tremendo, esos son los fariseos, son hipócritas, no tienen una cara transparente y una actitud transparente, son soberbios, quieren tener siempre la razón. Entonces,
aquí termino mi intervención. Muchas gracias por cada uno de los que estaban prestando mucha atención y cierro con esto. Tenemos que tener mucho cuidado. En primer lugar, que nosotros estemos en una legalidad total y en segundo lugar, que identifiquemos con claridad estos espíritus. Hay muchos más, pero el tiempo no nos da, pero hay muchos más, pero estos son muy principales dentro de la iglesia del Señor. Identifíquelos y no tenga misericordia. Vaya contra ellos en el nombre poderoso de Jesús, contra los espíritus, no contra la gente, contra el mundo espiritual que los tiene ahí. Dios les bendiga en gran manera. No sé, entramos a orar por un momento, así que usted por un momento dele gracias a Dios por lo que ha hablado. Dele un momento, dele gracias a Dios por lo que le ha hablado hoy. El Señor ha hablado claramente que le ha dado a la iglesia legalidad, pero la iglesia tiene que vivir la palabra de Dios. Si hay algo que está mal en su vida, que tiene que arreglar, hoy es el momento. Si usted está viviendo y de pronto todavía no ha dado ese paso de casarse, cásese, porque esto va a cerrar puertas a las tinieblas. Si usted está haciendo algo que está indebido y que se identifica con Caín, que se identifica con los hermanos de José, que se identifica con alguno de estos casos que vimos de Basti, usted dígale, Señor, perdóname, porque yo quiero hacer una guerra inteligente. Yo quiero ser un guerrero inteligente que usa la autoridad de manera correcta en el nombre poderoso de Jesús. Dígale, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús, gracias por hablar a mi vida, Señor. Padre, gracias porque hoy entiendo que debo ir no de cualquier manera. Tú quieres una guerra inteligente para darnos victoria. Esa victoria que ya ganaste tú, que sea también poderla disfrutar nosotros en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy oramos de una manera especial, Señor. Hoy clamamos en el nombre poderoso de Jesús. Que seas tú trayendo sobre nuestras vidas luz a través de esta palabra que expusiste, Señor. Que esta palabra sea luz para que alumbre todo nuestro corazón y nuestra vida, nuestra mente, pensamientos, emociones, nuestro espíritu, Señor, y traiga cambios. Dígale, Señor, yo quiero cambios en mi vida, en primer lugar, en el nombre de Jesús, para ser un guerrero acepto, para ser una guerrera acepta. Dígale usted, mujer, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, que tu sangre limpie, Señor, si hay en mí envidias, si hay en mí celos, si hay en mí contiendas, si hay en mí, Señor amado, mentira, si hay en mí engaños, Señor, dígale, límpiame, porque yo quiero una guerra en la cual, Señor, yo vea tu victoria cada vez que entro en este proceso, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Pero también hoy nos levantamos contra toda obra del diablo. Vamos, levántese contra su casa. Vamos, ahorita es un momento de guerra, hemos pedido perdón, pero levántese por su casa, porque se pueden mover en su familia estos espíritus como el de Jezabel. En el nombre de Jesús de Nazaret, dígale, Señor, yo hoy me levanto con la autoridad que tú me das, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Todo espíritu jezabelítico, vamos, ore en el nombre de Jesús, que está queriendo atacar tu ministerio, tu casa, pastor, todo espíritu jezabelítico que quiera atacar la iglesia que Dios ha colocado en tus manos, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu familia, tu casa, todo espíritu sensual, todo espíritu de inmoralidad sexual que quiere venir a través de este espíritu llamado Jezabel, que quiere venir a engañar, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, hoy nos levantamos, Señor amado, hoy le decimos, huye en el nombre de Jesús, todo lo que viene a traer apasionamiento, todo lo que viene a traer, Señor amado, lujuria, lascivia en los hombres de Dios, en las mujeres de Dios, para que caigan en pecados inmorales. Vamos, levántese usted que está ahí, levántese y clame, porque estamos en guerra espiritual, estamos en confrontación espiritual. En el nombre de Jesús, dígale, Señor, dame discernimiento para poder llegar y ver, Señor, esos espíritus que se acercan, ese espíritu jezabelítico que se acerca, en el nombre de Jesús, esa mujer insujeta, ese hombre insujeto, esa persona que usa la sensualidad. Por tal razón, la mujer de Dios no puede estar siendo sensual, provocadora. Eso no lo hace la mujer ungida por Dios. Tiene que llegar y saber esto. En el nombre de Jesús, vamos contra toda obra del diablo que está atacando las iglesias, que está atacando las familias, espíritus de adulterio, espíritus de inmoralidad, espíritus de fornicación, de pornografía, de lujuria, de laxivia. Ahora, en el nombre de Jesús, huyen de mi casa, huyen de mi familia, huyen de la iglesia que pastoreo, de la iglesia donde asisto, del liderazgo que usted tiene. Vamos, en el nombre de Jesús. Hay batalla espiritual, hay batalla espiritual. Nos vamos con el poder que tenía Elías, el poder del Espíritu Santo, y declaramos
declaramos nulo, 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 nulo toda obra del diablo, nula toda obra de Jezabel que seduce, que trae seducción para hacer caer a los hombres de Dios, espíritus inmorales, esas mujeres, a los hombres también, que los usa el diablo con este espíritu de Jezabel para que las mujeres caigan. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, nos levantamos y le decimos a Jezabel, que está sin poder, que está inoperante, el espíritu absalónico, ahora todo espíritu absalónico, espíritu de rebeldía, que quieres estar cerca al pastorado, que quieres estar cerca al ministerio principal, al liderazgo principal, para atacar después, para atacar en el nombre de Jesús, para quitar la posición que Dios ha dado al hombre de Dios, a la autoridad que usted tiene, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de crítica que Absalón ataca para llegar y dañar, para llegar y murmurar, para llegar y chismosear, para llegar y creer que él tiene la solución, que el pastor lo está haciendo mal, que el líder lo está haciendo mal. Te decimos que estás identificado en el nombre de Jesús y quedas sin poder. Se seca tu plan, se seca tus artimañas, se seca toda obra diabólica, antagónica de Absalón. Te decimos que quedas sin poder, que quedas inoperante en el nombre de Jesús. Todo hombre egocéntrico, mujer egocéntrica con espíritu absalónico, te decimos que no tiene poder, que estás vencido en el nombre de Jesús. Espíritu fariseicos, religiosos, ahora de las congregaciones que quieren ser piedra de tropiezo para que otros entren al reino de Dios con su religiosidad, con sus leyes de hombres, en el nombre de Jesús de Nazaret nos levantamos. Vamos, haga guerra espiritual. Y shakata rababa, yo siento el poder de Dios. Vamos. Hay guerra espiritual, Primero ganamos en el mundo espiritual para que se haga real en la tierra, para que se materialice. Vamos, en el nombre de Jesús declaramos sin poder, declaramos inoperante las obras diabólicas, satánicas de los espíritus fariseos, de los espíritus religiosos, criticones, que están todo el tiempo criticando, que están todo el tiempo mirando los errores. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, hoy creemos que hay victoria, Señor. Vamos, en el nombre de Jesús, declare victoria. Vamos, declare victoria. Estos espíritus no tocan nuestra casa. Estos espíritus no tocan nuestras familias. Estos espíritus no tocan la iglesia de Cristo. Declaramos que tenemos poder en el Señor. Usamos la autoridad de manera legal y le decimos que Cristo ya los venció en la cruz del Calvario. No tocan nuestras casas, no tocan nuestras familias, no tocan nuestras vidas. Hay poder en el Señor y hemos vencido por la palabra del testimonio, los hemos vencido por la sangre del Cordero de Dios, en el nombre de Jesús.